¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis muy bien. Hoy hablaremos de administraciones que usan ChatGPT sin control, de la necesidad de replantear qué y cómo enseñamos, de que ni humanos ni máquinas entendemos la física cuántica. Enrique Dans denuncia que seguimos midiendo el aprendizaje con reglas del siglo XX. Dylan Friedman narra cómo miles de usuarios lloraron la pérdida, entre comillas, de GPT-4o. Y Javier Sampedro vuelve a preguntarse, ¿pueden pensar las máquinas? Y yo me pregunto, ¿pueden pensar las personas? Tras las vacaciones vuelve la sección La IA con Aprendemanía, de la mano de Javier Ortiz. El profe productivo, don Guillermo Antón, nos dará su visión sobre ChatGPT 5. Jesús Rivas, de Redacta.me, dará otra sabia píldora educativa y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. ¿Te animas? ¡Empezamos! Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? La inteligencia artificial sigue entrando en todos los rincones de nuestra vida, desde los despachos de las administraciones públicas hasta las conversaciones más íntimas. Este desembarco nos obliga a repensar no solo qué queremos de la tecnología, sino también qué significa ser humanos en medio de esta transformación. Luis Enrique Velasco cuenta cómo en algunas administraciones locales se está utilizando ChatGPT a mansalva sin control alguno. Funcionarios que cargan expedientes con datos personales directamente en un chatbot, sin anonimizar, sin formación y sin estrategia. Como advierte Concepción Campos, doctora en Derecho, tener un chatbot suena fashion, pero si no hay una hoja de ruta clara, los riesgos son enormes, desde ceder soberanía hasta perpetuar sesgos raciales o de género. El sector público está ante una disyuntiva histórica, o se reinventa o multiplica los riesgos. Pero la pregunta no es solo qué hace la IA con la burocracia, sino qué hace con nosotros y con nuestra educación. Antonio Bahamonde, catedrático de la Universidad de Oviedo, planteaba que la irrupción de la inteligencia artificial, es una oportunidad para reflexionar de nuevo sobre qué y cómo enseñamos. Si una máquina puede redactar un trabajo mejor que un alumno, ¿de qué sirve evaluar, memorizar frases o reproducir fórmulas? La educación, dice Bahamonde, debería centrarse en lo que nos hace distintos: el razonamiento profundo, la creatividad, la capacidad de construir analogías. Y es aquí donde la ciencia nos recuerda lo poco que entendemos, incluso de nosotros mismos. Javier Sampedro, en su artículo Filosofía de lo extraño, recordaba que ni los humanos ni la IA comprendemos realmente la mecánica cuántica. Anton Zeilinger, Nobel de Física, llegó a decir que no hay ningún mundo cuántico, solo información sobre él. Richard Feynman lo dejó más claro: quien crea entender la física cuántica es que no la ha entendido en absoluto. Es decir, incluso en los fundamentos de la ciencia seguimos perdidos. Yo no me he enterado de nada. A esa incertidumbre educativa y científica se suma la necesidad de cambiar la forma de medir el aprendizaje. Enrique Dans lo plantea sin rodeos: seguimos evaluando como si estuviéramos en el siglo XX. Los exámenes memorísticos, las redacciones cronometradas, las métricas que ignoran la capacidad de formular preguntas o de evaluar críticamente una respuesta. ¿De verdad un electroencefalograma nos va a decir si un alumno ha aprendido mejor porque su cerebro se ilumina más al escribir sin inteligencia artificial? Pero si hablamos de lo humano, nada tan humano como el vínculo emocional. Dylan Friedman narraba en The New York Times lo que ocurrió cuando OpenAI lanzó GPT-5. Muchos usuarios, muchas usuarias sintieron que la nueva versión era más fría, menos cercana. La compañía tuvo que regular y devolver acceso a GPT-4o. Psicólogas como Nina Basan recordaron que el dolor de perder un vínculo con un chatbot se procesa en nuestro cerebro igual que la pérdida de una persona real. Y eso nos abre un debate inédito. ¿Hasta qué punto estamos creando relaciones parasociales con máquinas
que sabemos que nos sienten, pero que nos reconfortan? Finalmente volvemos a Javier Sampedro, esta vez con la pregunta definitiva. ¿Pueden pensar las máquinas? Si pensar es procesar información y aprender, sí. Si pensar es tener conciencia o sueños propios, no. Arthur C. Clarke decía que cuando un científico viejo afirma que algo es imposible, lo más probable es que se equivoque. Quizá no se trate de decidir si las máquinas piensan, sino de aceptar que en esta convivencia con la IA, lo verdaderamente extraño es que seguimos sin entendernos del todo a nosotros mismos. En este futuro incierto, la pregunta no es solo qué hará la IA con los datos, con las aulas o con los vínculos emocionales. La pregunta es qué haremos nosotros con el tiempo, el criterio y la creatividad que aún nos quedan como humanos. La solución, para al menos minimizar riesgos y darnos una oportunidad: educación, con mayúscula y tilde en la O. Holodata.me, Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, con María Chat vamos a explorar. Con redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar. Estamos cogiéndole ya el pulso a la nueva temporada y damos paso a la edupíldora educativa para usar lógica y razonablemente la inteligencia artificial. Y para eso tenemos aquí a don Jesús Rivas de redacta.me. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy me voy a detener en un informe que ha publicado Microsoft y que explica cómo la inteligencia artificial está transformando la educación en todo el mundo. En primer lugar, nos habla de una adopción generalizada de la inteligencia artificial en las instituciones educativas, pasando de un 45% en 2023 a nada menos que un 86% en 2024, la cifra más alta de la adopción de la inteligencia artificial de cualquier sector. En Estados Unidos, el número de estudiantes que dicen no haber usado nunca la IA cayó un 20% en un año. Por otro lado, en Australia, quienes usaron un chatbot con inteligencia artificial mejoraron sus calificaciones en los exámenes un 10%. Curiosamente, su uso alcanzó el pico el fin de semana previo a la prueba y el 72% afirmó que se sentiría muy decepcionado si no pudiera volver a utilizar ese chatbot. Otro estudio realizado por Microsoft Research y Cambridge mostró que los estudiantes prefieren grabar las clases con una grabadora de IA frente a tomar apuntes de manera tradicional. ¿Por qué? Porque pueden responder preguntas, simplificar conceptos complejos y obtener retroalimentación inmediata. Eso sí, se observó que las calificaciones fueron peores, de manera que se demostró que la mejor combinación es usar la IA junto con métodos tradicionales, no como un sustituto. En relación con los docentes, se observa una menor carga y más creatividad. En la Universidad de Manchester, el profesorado emplea herramientas de IA para diseñar currículum, crear materiales y acelerar investigaciones, mientras que en Irlanda del Norte, más de 21.000 docentes están utilizando la IA para preparar materiales adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje, reduciendo notablemente la carga administrativa. Por otro lado, en Chequia, una escuela de primaria usa la inteligencia artificial para traducir y comunicarse con familias migrantes que hablan más de 15 idiomas distintos. En Florida, un distrito escolar implementó un chatbot de soporte para resolver dudas de estudiantes y familias, liberando tiempo del personal administrativo. Pues bien, de aquí deducimos unas recomendaciones clave, como son escuchar a estudiantes y docentes, preguntar qué funciona y dónde hay oportunidades, experimentar sin miedo, es decir, usar la IA para complementar el aprendizaje, no para sustituirlo, y dar voz a los estudiantes, así en los planes institucionales sobre la IA. En fin, Luis, la evidencia es clara. La inteligencia artificial puede mejorar resultados, hacer el aprendizaje más atractivo y aliviar el trabajo docente. Pero el gran reto es integrarla de manera equilibrada, combinando lo mejor de lo tradicional con lo digital y asegurando que estudiantes y profesores participen en la construcción de esta nueva época. Hasta la semana que viene, Luis. Con María Chat vamos a explorar. Con María Chat vamos a explorar. Escucha bien, no pierdas el compás. En redacta.me te guiará. Aprende más, tu mente expandirá. Con cada píldora que Jesús dará. Después de las vacaciones van volviendo nuestros invitados de lujo. Hoy tenemos el placer de presentar de nuevo a Javier Ortiz de Aprendemanía, docente, que en su sección La IA con Aprendemanía va a profundizar un poquito más en
qué hacer con la inteligencia artificial. Es decir, hay que pasar de la reflexión a la acción. Y aquí nos da unas pequeñas pinceladas. Dentro audio. Inteligencia artificial en acción. Aprende manías la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. La IA con Aprende Manía. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva temporada de la IA con Aprende Manía. Esperamos que hayáis tenido un verano fantástico, llenos de descanso y con las pilas bien recargadas. Os deseamos igualmente un feliz y apasionante inicio de curso, porque este año promete, y con la IA mucho. Si nos acompañasteis en nuestra primera temporada, recordaréis que pusimos las grandes cartas sobre la mesa. Exploramos el qué y el porqué de la inteligencia artificial en la educación, desgranando sus enormes oportunidades, pero también los riesgos y los debates que la rodean. Desmitificamos el funcionamiento de la inteligencia artificial, pero todo esto no dejó de ser una toma de contacto necesaria, pero una base para entender el terreno que estamos pisando. Pero esta era la introducción. Ahora realmente es cuando tenemos que comenzar con la acción. Este curso escolar ya no es el año de la IA llegará a los centros educativos, es el año de la IA se sienta en nuestras aulas y aparece en nuestras clases y en la sala de profesores también, y se cuela en las conversaciones de la familia. Alumnos, docentes y familias estamos ya inmersos en esta nueva realidad. Por lo tanto, es el momento de dejar de sobrevolar para aterrizar. Y en esas estamos, por eso esta nueva temporada es un tanto diferente. Vamos a ir y a ser un poco más prácticos, directos y útiles para el día a día. Hemos decidido enfocar cada episodio de esta temporada en los verdaderos protagonistas de la comunidad educativa y en su día a día. Por eso vamos a hablar de herramientas, estrategias y consejos para ver cómo tienen que integrar la inteligencia artificial en los centros educativos, en su conjunto, ver cómo los equipos directivos tienen que liderar este cambio, ver por otra parte cómo los docentes estamos en la trinchera y en el aula, pues tenemos que afrontar este gran reto que nos viene ahora, y también, como no, abordaremos también en otros episodios los alumnos y las familias, que por supuesto son pilares muy importantes dentro de esta comunidad educativa. En definitiva, pasamos de la reflexión a la acción. Así que preparad vuestros auriculares porque la segunda temporada de la IA con Aprende Manía comienza ahora. La llegada de la inteligencia artificial en la educación ya hemos dicho que no es una opción, es una realidad. Sin embargo, sin una guía clara, su implementación y adopción por parte de las instituciones educativas puede derivar en un caos de criterios, desigualdades entre el alumnado y desconcierto en la comunidad en general. Para evitarlo es fundamental que en los centros educativos abordemos este desafío de una forma estratégica, unificada y alineada con nuestro proyecto y nuestra realidad educativa. El objetivo de este episodio, como os hemos comentado, es sentar las bases y proponer una serie de principios generales que sirvan como una guía para que cualquier centro educativo pueda diseñar su propia hoja de ruta adaptada a su realidad, a su contexto. Porque si hacemos esto bien desde el principio, si establecemos un marco de uso y adopción que sea reflexivo y esté bien establecido, el potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje es inmenso. Así que si te interesa este tema de cómo adoptar la inteligencia artificial en nuestros centros de una forma crítica, responsable y con sentido, pues vamos allá. Podemos resumir toda esta estrategia en 4 grandes pilares. En primer lugar, tenemos la necesidad de una respuesta coherente y unificada. Quizás este sea inicialmente el argumento más poderoso para que un centro aborde la inteligencia artificial de forma estratégica para dar y afrontar una necesidad de una respuesta común. Un escenario donde cada docente aplique la tecnología a su libre albedrío, permitiéndola, prohibiéndola o experimentándola sin control, generará desde luego desigualdad, confusión y socavará la integridad académica. Por lo tanto, podemos establecer, en primer lugar, un marco común para evitar el caos y la desigualdad. Esto nos va a hacer que evitemos disparidad
disparidad de criterios. Es decir, la falta de un marco común provoca que lo que se está permitido en un aula no esté permitido en otro aula y se considere fraude académico o esté erosionando el concepto de integridad a nivel de centro. También, si no lo hacemos de esta manera, estamos provocando una gran brecha de oportunidades dentro de nuestro centro. Se crean diferencias injustas entre alumnado que vamos a aproximar a esta tecnología y no, unos podrán beneficiarse del uso de la IA, mientras que otros no tendrían acceso a las mismas oportunidades por la ausencia de esta política clara. En tercer lugar, también podemos determinar una inseguridad para los docentes, para el profesorado. La falta de directrices claras pues deja al docente en una posición de vulnerabilidad, sin saber a qué atenerse ni cómo justificar sus decisiones pedagógicas en muchas ocasiones. Y por último, generará una gran confusión en las familias. Un enfoque fragmentado transmite una imagen de improvisación, generando desconfianza y dificultando el acompañamiento educativo desde casa. Otro elemento dentro de este punto que queremos remarcar y que consideramos muy importante es que si no hacemos esto de una forma coherente, la autonomía de nuestro centro frente a una posible regulación externa se puede ver socavada. La historia bien reciente, con los dispositivos digitales y las pantallas, nos demuestra cómo cuando los centros educativos no somos capaces quizás de autorregularnos, o de transmitir bien a las familias el uso de la tecnología en nuestros centros, la administración impone normativas generalistas que no atienden al contexto de cada proyecto educativo ni de cada realidad. Por lo tanto, desarrollar un protocolo propio, bien fundado, bien basado en la realidad de nuestro centro, nacido del consenso interno de nuestro centro, es un ejercicio de autonomía que nos va a permitir adaptar las herramientas al modelo pedagógico de nuestro centro educativo y no a la inversa, y que nos va a permitir regular posibles conflictos el día de mañana del uso de la inteligencia artificial a nivel interno para así poder evitar imposiciones externas. En segundo lugar, la IA no es solo un desafío tecnológico. Mucho más allá que esto, es un gran desafío pedagógico y ético. La inteligencia artificial no es una simple herramienta que se añade a nuestro repertorio educativo. Es un catalizador que nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio propósito. Está claro que ni esta ni otra tecnología puede dictar cuál es nuestro modelo educativo. Somos los docentes quienes debemos adaptarla a nuestro proyecto, asegurando que esté siempre al servicio de nuestro alumnado. Por eso podemos establecer dos grandes líneas dentro de este punto. En primer lugar, hay un gran movimiento de repensar el rol del docente y el propósito de los centros educativos. Con lo que ya puede aportar la inteligencia artificial, quizás sea el momento de pasar de transmisores a guías. Los docentes dejamos de ser un mero transmisor de información para convertirnos en un facilitador de habilidades y experiencias que tienen que poner en su centro otro tipo de habilidades y competencias como pueden ser el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la inteligencia emocional o el razonamiento ético. Tenemos que pasar también del proceso del producto al proceso. El foco en este caso debe cambiar del resultado final, bien sea un trabajo, un examen, un cuestionario, a un proceso de aprendizaje que nos enseñe a nuestro alumnado a indagar, relacionar ideas, cuestionar y a validar la información con la que va a construir sus trabajos. Y en tercer lugar, tenemos que no perder de vista que el vínculo humano es un pilar fundamental. Ninguna tecnología puede ni debe de reemplazar el acompañamiento personal que un docente ofrecemos. En un mundo tecnificado, el vínculo humano es más crucial que nunca. Y en segundo lugar, dentro de este punto, tenemos una necesidad muy importante de darle una vuelta al nuevo enfoque de la evaluación. Hemos hablado en la temporada anterior que la inteligencia artificial nos ofrece grandes oportunidades dentro de nuestro sector en ámbitos como la productividad y el ahorro de tiempo en tareas administrativas, la personalización del aprendizaje, la creación de materiales y contenido educativo, pero desde luego, quizás el punto más importante donde va a verse repercutida la aparición de la inteligencia artificial en los centros educativos sea la evaluación. Por lo tanto, la IA generativa pone
en jaque en cierta medida muchos de los métodos de evaluación que teníamos tradicionales hasta la fecha. La integridad académica está referida en cuanto a las políticas que tenemos que establecer claras, rigurosas y estrictas en nuestro centro educativo sobre el plagio. Y estas deben de adaptarse a este contexto de estas nuevas herramientas, exigiendo transparencia y una citación adecuada del contenido asistido por inteligencia artificial cuando sea permitido su utilización por parte de los docentes en las tareas que pongamos a nuestros alumnos. Por otro lugar, evaluar la comprensión profunda, es decir, la evaluación debe de centrarse en demostrar el dominio de los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado. Quizás transfiriendo un poco y yendo a evaluaciones mediante más presentaciones orales, debates, proyectos en equipo y actividades prácticas donde el alumno deba demostrar su razonamiento y ahí queda identificada si realmente ha utilizado esta inteligencia artificial para acompañar y mejorar su producto final y no la ha utilizado simplemente para suprimir su trabajo personal. Y en tercer lugar, siempre la supervisión humana es irrenunciable. Es decir, aunque la inteligencia artificial pueda asistir en la creación de rúbricas o de calificaciones, la supervisión de los docentes es obligatoria moral y legalmente para que podamos garantizar la equidad y la precisión, especialmente en evaluaciones de alto impacto. El tercer pilar se centra en garantizar la seguridad y la equidad como responsabilidad que tenemos dentro de nuestra institución. Es decir, como centro educativo tenemos la responsabilidad ineludible de proteger los datos de nuestros alumnos y velar por un acceso justo a las oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial. Actuar como una institución unida permite auditar la tecnología que vamos a utilizar y asegurar que la IA no se convertirá en una nueva brecha social. En este punto podemos resaltar la protección de datos como una prioridad absoluta, es decir, hay una clara responsabilidad legal, los centros debemos cumplir con la normativa de protección de datos, lo que exige obtener el consentimiento informado de las familias para el uso de herramientas que recopilen información de menores de edad. Y luego, en segundo lugar, dentro de este apartado, tenemos que ver también los riesgos de las herramientas no verificadas. Es decir, el uso descoordinado de aplicaciones que expone a la comunidad a riesgos de privacidad o ciberseguridad nos puede acarrear grandes problemas. Una política de centro debe de establecer protocolos para evaluar y seleccionar solo herramientas y plataformas seguras. Y por último, dentro de este apartado, tendríamos que determinar la transparencia con la comunidad. Es fundamental, como hemos indicado anteriormente, que comuniquemos a las familias sobre todo qué datos estamos recogiendo y cómo se están utilizando y con qué finalidad, generando así un clima de confianza con ellos. También dentro de este bloque es muy importante el tema de la lucha contra la brecha digital y los algoritmos, ¿de acuerdo? Los sesgos de los algoritmos, perdón. ¿Qué significa esto? Pues que en primer lugar tenemos que garantizar la equidad digital. Los centros educativos deben asegurar que ningún alumno o docente, en este caso fundamentalmente los equipos directivos, quede detrás por razones económicas, culturales o de otro índole, asignando recursos que pueden ser tanto materiales como formativos para que todos tengan las mismas oportunidades de acceso y de formación a esta nueva tecnología. Y en último lugar, tenemos que detectar y mitigar los sesgos. Ya sabemos que los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir y amplificar sesgos sociales que están presentes en sus datos de entrenamiento. Por lo tanto, una gestión centralizada permite auditar, como hemos dicho anteriormente, estas herramientas para detectar y mitigar en la medida de lo posible estos sesgos, promoviendo una justicia generalizada y no la discriminación. Y el cuarto y último pilar nos vendría a enfocar el tema de educar sobre la inteligencia artificial. Tenemos que formar ciudadanos críticos, no meros consumidores pasivos. Y si esto ya era bien necesario con todas las tecnologías digitales anteriores, con esta lo es aún mucho más importante. Nuestro objetivo final como docentes, como educadores, es formar ciudadanos capaces de usar la tecnología de una forma consistente y ética. Esto implica equipar a nuestros alumnos y alumnas con las herramientas intelectuales para mirar
más allá de las pantallas, mirar dentro de las pantallas. ¿Qué implica esto? Pues, en primer lugar, desmitificar la inteligencia artificial, es decir, entender su comportamiento, su funcionamiento y sus limitaciones. Es crucial desmontar en nuestro alumnado, y también, por qué no decirlo, en muchos de nuestros compañeros docentes, la percepción de la inteligencia artificial como una entidad mágica o infalible. Los alumnos, las alumnas deben de comprender que no piensa como un ser humano, sino que se basa en modelos predictivos, que detrás hay personas que han diseñado estos modelos y que, por lo tanto, en función de los datos con los que estas personas han entrenado dichos modelos, pueden cometer y cometen errores o alucinaciones, por lo que sus resultados siempre deben de ser verificados. En segundo lugar, es muy importante fomentar el pensamiento crítico ante la información. Siempre lo ha sido y ahora más que nunca. Es decir, la educación sobre ella es, en esencia, educación en pensamiento crítico. Más allá que el funcionamiento técnico de la herramienta, que cada vez es más sencillo porque ya simplemente nos tenemos que limitar a hablar con ella, se entiende en nuestro propio lenguaje. Entonces, esto implica desarrollar habilidades para evaluar y contrastar la información que proporciona la inteligencia artificial, es decir, no creernos directamente todo lo que nos dice, identificar sesgos dentro de esas respuestas que pueden llevar a resultados injustos y luego cuestionar la autoridad de la máquina, por decirlo de alguna manera, y no aceptar todos los resultados o toda la información que nos da o todas sus respuestas de una forma pasiva. Y el último elemento a constituir dentro de este pilar sería la idea de construir una ciudadanía digital responsable y ética. Por lo tanto, es muy importante que formemos a nuestro alumnado en la privacidad y protección de datos personales al interactuar con estas plataformas, a utilizarlo de forma responsable y de forma ética. Esta tecnología tiene grandes potenciales, pero grandes riesgos para poder cometer o poder producir fake news o una tecnología que no respete la propiedad intelectual y que se utilice para fines dañinos como la desinformación. Y, en última instancia, preparar a nuestro alumnado para un futuro que está transformándose en tiempo real, ¿vale? Dialogando sobre el impacto social, laboral y medioambiental que hay detrás del uso de la inteligencia artificial. Pues bien, para finalizar este episodio, queríamos marcaros un decálogo, una hoja de ruta, para que tengáis una serie de puntos que creemos que es importante, que deben de ser reflexionados en todos los centros educativos para construir este plan o protocolo de centro relacionado con la adopción de la inteligencia artificial de una forma estratégica en los centros educativos. En primer lugar, tenemos que establecer una visión totalmente clara, ética y humanista de para qué queremos esto. Es decir, antes de adoptar cualquier herramienta, la dirección del centro debe liderar una reflexión dentro del centro educativo para definir una visión clara de la inteligencia artificial, el papel que debe de ocupar en nuestro centro educativo y que debe de ser un copiloto al servicio de la persona y del proyecto educativo, nunca un sustituto de la interacción humana. Por lo tanto, debemos seguir potenciando las capacidades de nuestros alumnos y docentes para que se alineen con los valores del centro y que fundamentalmente deben ser humanistas, o cristianos o lo que sea, ¿vale? Pero que ponga el valor de las personas en el centro. Se debe priorizar el vínculo personal y evitar una tecnificación excesiva. Este es el principio rector que debe impregnar toda la estrategia de esta hoja de ruta. Ningún sistema de inteligencia artificial debe de reemplazar nuestro juicio pedagógico como docentes. La interacción entre compañeros o el esfuerzo cognitivo del alumnado debe de seguir siendo protagonista. La supervisión humana es indiscutible en la revisión de contenidos, en las evaluaciones y sobre todo en el acompañamiento personal y fundamentalmente emocional de nuestros alumnos. En segundo lugar, crear un protocolo de centro vivo y flexible. Es decir, es fundamental desarrollar un protocolo o plan de acción que defina las normas de uso, pero que sea no un documento estático, sino que sea un elemento vivo y adaptable. Este documento debe ser revisado periódicamente, anualmente o incluso antes si es necesario, para mantener al día la rápida evolución de esta tecnología y los resultados de las primeras aproximaciones o pruebas pilotos que hagamos de su adopción, tanto por los docentes como por parte del alumnado. Por lo tanto, debe incluir principios claros sobre equidad, transparencia, privacidad y responsabilidad.
El tercer punto que podemos abordar es garantizar la seguridad y la protección de datos. Ya hemos dicho que esto es un escudo legal y ético que tenemos que preparar muy bien en nuestro centro. La protección de datos es obligatoria, es ineludible y por tanto se deben establecer protocolos rigurosos para la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos. Es crucial obtener el consentimiento informado de las familias, ser transparentes sobre qué datos se recogen y para qué lo hacemos y utilizar únicamente herramientas seguras que anonimicen la información siempre que sea posible. En cuarto lugar, es muy importante y crucial el eje de formar a los docentes de manera integral y continua. La formación del profesorado es la piedra angular del proceso de integración responsable de esta tecnología en los centros. Esta capacitación no puede ser solo técnica, debe de ser nunca ha sido tan importante como en esta época para que sea casi más allá, más pedagógica y ética, enseñando a integrar la IA con sentido crítico, a evaluar las herramientas, a detectar sesgos y a diseñar actividades que fomenten la reflexión y el pensamiento crítico. Los equipos directivos deben facilitar los recursos, el tiempo y el acompañamiento necesario para esta formación continua que no debe de quedar en hechos aislados. En quinto lugar, debemos de fomentar la alfabetización en inteligencia artificial y el pensamiento crítico de nuestro alumnado. El objetivo no es solo utilizar IA, sino entenderla. Se deben de diseñar actividades específicas para que nuestros alumnos y alumnas aprendan que la IA, qué es, cómo funciona por dentro a grandes rasgos, cuáles son sus limitaciones y los sesgos que puede cometer. Por lo tanto, la meta es formar ciudadanos capaces de cuestionar y verificar, y no aceptar de una forma pasiva y acríticamente la información generada por una máquina. En sexto lugar, podemos definir unas normas claras sobre la integridad académica. Debemos, en la medida de lo posible, con todo el esfuerzo que podamos poner sobre la mesa, evitar el fraude o el mal uso de esta tecnología en nuestro centro, estableciendo directrices claras sobre cómo y cuándo se puede utilizar la inteligencia artificial en los trabajos. Se debe explicar la diferencia entre plagio y el uso de la IA como herramienta, exigiendo siempre la transparencia y la citación adecuada cuando se esté empleando esta tecnología. Una buena práctica es definir una escala de uso permitido por tareas que puede pasar desde prohibido hasta permitido con supervisión. En séptimo lugar, es importante adoptar el uso de la IA según la edad y la madurez del alumnado. La integración de la inteligencia artificial no puede ser un uniforme para todas las edades exactamente igual. En infantil y en primaria el uso debe ser mínimo y siempre mediado por el docente y limitado a herramientas educativas cerradas y en un entorno totalmente seguro y controlado que no recopile datos personales. En secundaria y en bachillerato se puede permitir un acceso un poco más directo por parte de nuestro alumnado a esta tecnología, pero siempre supervisado, gradual y con consentimiento parental, que adaptado evidentemente a la madurez de nuestros alumnos. En octavo lugar, debemos de evaluar y seleccionar las herramientas de forma rigurosa. No todas las herramientas de inteligencia artificial son adecuadas. La coordinación TIC y los docentes deben de evaluar cuidadosamente cada plataforma antes de su adopción, verificando su precisión, su relevancia curricular, sus posibles sesgos y fundamentalmente que cumplan con los criterios de protección de datos y ética del centro. En noveno lugar, es muy importante implicar a las familias como agentes activos. La educación en IA es una responsabilidad compartida. Es crucial mantener una comunicación fluida con las familias, informándoles sobre el protocolo del centro y las herramientas utilizadas. Se debe animar a las familias a dialogar en casa sobre el uso ético de esta tecnología, a acompañar a sus hijos en la exploración de estas herramientas y a establecer normas claras de un uso responsable en los hogares. Y por último lugar, tenemos que implementar esta tecnología de forma gradual y controlada. Por ejemplo, en lugar de una implantación masiva y disruptiva a lo loco en nuestro centro, es fundamental adoptar una estrategia de implementación gradual, comenzando con proyectos pilotos controlados. Esto permite al centro educativo no volverse loco ni poner todo de repente patas arriba, por mucho que veamos que esto en la IA no lo encontramos actualmente hasta en la sopa, sino aprender y adaptarse sobre la marcha. Comenzar con pequeños grupos,
Es decir, iniciar la implementación con clases o grupos de docentes seleccionados permite evaluar la efectividad de las herramientas de inteligencia artificial, identificar desafíos y realizar los ajustes pertinentes antes de extender su uso a todo el centro. Permite también fomentar una experimentación reflexiva y crítica con estos proyectos pilotos. Evaluar y ajustar constantemente estos proyectos pilotos para que ese feedback recogido por parte del alumnado y de los docentes pueda ir afinando la estrategia de nuestro centro a la hora de implementar esta tecnología. En definitiva, la necesidad de un enfoque cohesionado no es una cuestión burocrática, no es algo de un documento administrativo más, aunque yo os advierto que es muy posible que la administración dentro de muy poquito nos pida incorporar esta documentación sobre nuestro plan de integración de la inteligencia artificial en nuestro plan digital de centro. Pero más allá de eso, este elemento y este proyecto y este plan que os estamos presentando no deja de ser una decisión estratégica y pedagógica fundamental para integrar la inteligencia artificial de una manera que realmente enriquezca el proyecto educativo y proteja a toda la comunidad. Muy bien, pues solo nos queda agradeceros vuestra atención y emplazaros a nuestra próxima participación en este podcast. Finalmente, recordaros que desde Aprendemanía Docente y de nuevo este curso escolar estamos a vuestra disposición y tenemos abiertas nuevas convocatorias y nuevos cursos de formación para docentes y claustros que os van a permitir introducir de manera crítica, serena y responsable la inteligencia artificial en vuestra labor como docentes y en los centros educativos. Podéis encontrar toda la información en nuestra página web www.aprendemaniadocente.com. Sed buenos y buenas. Inteligencia artificial en acción, Aprendemanía es la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. IA con Aprendemanía. La IA con Aprendemanía. Se enciende el bosque en llamas, despiertan mil alarmas. Con esta alegre melodía que acompaña el comienzo de curso y de nuestro adorado alumnado, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Hoy sí que soy yo, Guillermo, casi en tiempo real, y no el Guillermo del mes de julio con un episodio enlatado. Y lo primero es desearos un buen inicio del curso, que suele ser algo traumático después de las vacaciones. Ánimo y al lío, que ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, quiero comentaros que en el mes de julio me hicieron una entrevista en el podcast Ex Profesor, con 2 S, para hablar sobre mi experiencia dejando la educación secundaria y meterme en el camino de emprendedor como profesor productivo. El podcast lo ha creado Miguel, un profe que se plantea también abandonar la educación, y este proyecto le sirve para conocer a otras personas que han seguido esta ruta y a organizar sus propias ideas en esos momentos de confusión. Si estás un poco quemado y alguna vez también te has pensado en dejar la educación, te lo recomiendo. Luis os dejará los 2 episodios con mi entrevista enlazados, pero también lo podéis buscar como Ex Profesor en redes sociales, recuerda, con 2 S. Y ahora vamos a ver las principales novedades que OpenAI ha incorporado a lo largo del verano, que no nos dejan tener las vacaciones en paz estos tíos. Empezamos por la estrella, ChatGPT 5. En los últimos meses se había anunciado a bombo y platillo la inminente llegada de este modelo, y se había creado mucha expectación, y finalmente el 7 de agosto se lanzó de forma oficial. El estreno vino con algún que otro tropiezo, ajustes que no terminaban de encajar, usuarios que extrañaban al viejo modelo 4O porque lo sentían más empáticos, en fin, dramas digitales, algún lloro y una campaña para que volviera el 4O, lo que forzó a que efectivamente se recuperara ese modelo, junto con otros, pero solo para las cuentas de pago, claro. Pero una vez pasados esos primeros días, el modelo ChatGPT 5 se ha asentado y ahora sí que podemos hablar con calma de qué aporta realmente. Lo primero, lo básico, es que ChatGPT 5 es más potente y más rápido. Maneja una ventana de contexto más grande y sobre todo elige automáticamente qué submodelo utilizar según la dificultad de la consulta. Si le pedimos algo sencillo, tira de un modelo rápido, llamado 5 mini.
Y si ve que la cosa requiere más chicha, activa el modelo 5 Thinking, que parece un juego de palabras y que tarda más, pero que se detiene en los detalles. Es decir, es el modelo razonador. Y sí, a veces este modelo se pasa de listo y profundiza más de lo que queremos y hace que la respuesta tarde más en llegar. Pero siempre podemos guiarlos directamente en el prompt con frases como responde rápido y directo o piensa más en profundidad. Otra mejora importante es la reducción de las famosas alucinaciones. Ya no responde con tanta seguridad cuando no lo sabe. Incluso puede admitir que no lo sabe, lo cual para los docentes que necesitamos datos fiables es un alivio y un avance. En cuanto al modo de voz, también se ha actualizado. Las interacciones son más naturales y la duración de uso se ha ampliado, tanto en la versión gratuita como en la de pago. Desde el punto de vista práctico y para el uso diario, en las cuentas gratuitas, ChatGPT 5 aparece por defecto con las funciones avanzadas. Pero cuando hemos agotado el cupo diario de estas funciones avanzadas, el sistema cambia automáticamente al 5 mini, que mantiene conversaciones ilimitadas pero sin ningún tipo de funcionalidad extra. Es decir, se mantiene el sistema anterior, en el que tenemos un modelo avanzado por defecto para que veamos las funciones avanzadas, y cuando agotamos estas funciones volvemos a un modelo más básico, que es ilimitado y gratuito. Yo lo he estado probando con todos los prompts que uso habitualmente en mis formaciones, que funcionaba perfectamente en los modelos anteriores y los resultados siguen siendo de gran calidad en todos los casos. Por lo que la forma de redactar los prompts que recomendábamos habitualmente se puede mantener con este modelo. Es decir, no tenemos que hacer ningún cambio significativo en nuestra forma de trabajar. Podemos seguir usando ChatGPT de la misma forma que lo hacías hasta ahora, sin tocar nada ni complicarte la vida. Y hasta aquí el cambio de ChatGPT 5. Y ahora vamos con otras novedades que no están relacionadas con este modelo, pero que también se han integrado a lo largo del verano. Incendio sin compasión, derriba la creación. El fuego es destructor, arrasa el suelo y su flor. La fauna pierde su hogar, no queda nada al final. Protejamos la región, salva la biodiversidad. La primera de ellas es el selector de personalidades. Ahora podemos elegir si queremos tener un ChatGPT más servicial y positivo, que es el modo que viene por defecto, o unos modelos cínicos con sarcasmo incorporado, un modelo robot seco y directo, una versión atenta y comprensiva, más empática, y un modo friki, lleno de tecnicismos. La verdad es que para el día a día docente, la personalidad predeterminada funciona de maravilla. Pero puede ser interesante experimentar si queremos variar el tono de sus respuestas, sobre todo si queremos temas más personales o más creativos. Otra función añadida son los estilos de imagen. Cuando pedimos una creación visual, aparece un menú con ejemplo, que están visualmente representados con imágenes de gatitos. Y podemos aplicar estilos de forma sencilla sin tener que inventarnos nosotros las largas descripciones. Es muy práctico si estamos empezando, pero recuerda que siempre podemos mejorar y personalizar nuestros propios prompts o pedirle ayuda a ChatGPT para mejorar los prompts para imágenes. También ha llegado el modo estudiar y aprender o modo estudio. Aquí el modelo actúa como un tutor socrático, que en vez de darte respuestas completas, plantea preguntas, sugerencias y ejemplos para guiar al estudiante. La idea es buena porque fomenta el razonamiento y el aprendizaje autónomo, aunque todavía tiene limitaciones, porque no siempre es fiable y por supuesto, no puede sustituir a un profesor humano. Estoy probándolo a fondo y en breve os traeré un análisis más detallado. Por último, los usuarios de ChatGPT Plus también han notado cambios. El modelo 5 se encarga ahora de todo por defecto, lo que simplifica la experiencia. Pero si tienes el perfil de los que antes cambiaban manualmente de modelo para ajustarlo a tus prompts, también puedes reactivar el selector en los ajustes y seguir eligiendo tú mismo. En resumen, el ChatGPT 5 es un paso adelante claro en potencia y facilidad de uso, trae extras como personalidades y estilos de imagen y abre nuevas posibilidades educativas con el modo de estudio. Pero como siempre, la clave no está solo en la herramienta, sino en cómo la usamos los docentes para diseñar nuestras clases, preparar nuestros materiales o también crear experiencias de aprendizaje. Y ya sabes, como siempre, si pruebas estas novedades, nos encantará que nos lo compartas en los comentarios del episodio o en las redes sociales. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que esta actualización de ChatGPT 5, para el que ya controlaba las versiones anteriores, no creo que sea muy complicado actualizarse, la verdad. Pero no está mal
bichearlo un poco para sacarle el máximo partido. Eso sí, lo importante es el ser humano, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, un lujo tenerte aquí y hasta la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio, que es muy especial para mí, por lo tanto traerá alguna sorpresa. Incendios sin compasión derriban la creación. El fuego es destructor, arrasa el suelo y su flor. La fauna pierde su hogar, no queda nada al final. Protejamos la región, salva la biodiversidad. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y vamos viendo el final. Vuelven los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchamos: ¿La revolución? Cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual. Una causa perdida. Así que, ¿tú quieres la perfección o nada? Eres demasiado romántico, amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo. El tiempo. Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa, sino una mujerzuela. Nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa. Pero solo son asuntos mezquinos. Lujuria, pero no amor. Pasión, pero sin compasión. Y sin un amor, sin una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe. Nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable. Se trataba de la película Los Profesionales, dirigida en 1966 por Richard Brooks. La ganadora de esta semana es Claudia Cardinale, de Roma, en Italia, que ha elegido el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Enhorabuena, Claudia, y saludos a Raza. Y para esta semana... Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos libros de Guillermo Antón, El Profe Productivo. Cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Se acabó el programa y, como siempre, ¿qué vamos a decir? Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. Sometimes taking time. Sometimes fall back loving.
where from. Remember, that's not wrong. There is no time. Where is the time? Where is the time? There is no time. The time for congratulations. This is the time to turn your back. This is the time for people in the future. No time for letting be. This is the time to cause unpleasant. This is the time for private gain. This is the time to battle the shadow. It's no time to swing game. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to try to vendetta. This is no time to don't know who you are. Self-knowledge is then your thing. Of who you are. This is no time to get no warning. This is no time to clear the plate. There's nothing sorry. I tell you fast and let it fast. Become fake. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to smoke away and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that thing inside. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is the hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political fear. This is no time for action. The future winning, spirit,